Muy buenas noches, licenciado. Nosotros vamos a poner lo que es nuestro proyecto final. Como usted puede ver, esta es nuestra carátula y está conformado por Sebastián Borja, Alison, Angelo y mi persona. ¿No puedes cambiar, Borja? Bueno, yo voy a hablar sobre la introducción, sobre la estadística y muestreo. Bueno, como dice acá, ¿no? La estadística es la esencia, es el arte y la ciencia de recopilar, organizar, analizar e interpretar datos, proporcionando una forma sistemática de lidiar con la incertidumbre inherente a cualquier investigación. Por otro lado, el muestreo se convierte en una herramienta valiosa al permitirnos obtener información de una población más grande a través del estudio de una muestra representativa. Como, como dice, ¿no? La estadística y el muestreo, perdón, son dos pilares fundamentales en el mundo del análisis de datos y la toma de decisión informada. Estas disciplinas desempeñan un papel esencial en la comprensión de fenómenos variados, desde el comportamiento humano hasta las tendencias económicas y los avances científicos. ¿Lo puedes cambiar, Borja? Este otro punto es sobre el objetivo general. El objetivo general dice que es aplicar técnica de recopilación, de recolección, perdón, de datos de muestra como venta y comportamiento del consumidor para así despejar las intrigas y trabajar de manera eficiente y analizarlo para obtener información revelante sobre variables. Como tenemos segundo punto es objetivo específico, dice que no es identificar y mostrar muestras representativas, recolectar datos revelantes y significativos. También está como realizar análisis estadístico y extracción de información. Como tercer punto tenemos lo que es metodología. Dice que esta investigación es aplicada, por lo tanto, su finalidad es la solución de problemas prácticos para transformar las soluciones al problema y objetivos centrales en esta investigación, puesto que tiene un marco teórico. Gracias. Bien, yo voy a hablar acerca de lo que es el marco conceptual. Primeramente, con qué es el muestreo. El muestreo es la selección de un subconjunto de una población con el objetivo de obtener resultados representativos para inferir parámetros de la población. Y los métodos del muestreo incluyen lo que es el muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado, muestreo por conglomerado, muestreo no probabilístico y muestreo espacial. Bien, lo que es el muestreo aleatorio simple se elige n elementos de manera en que cada miembro de la población tiene igual probabilidad de ser seleccionado. El muestreo sistemático se selecciona en una muestra tomando cada quedésimo elemento de la población. El muestreo estratificado es la población que se divide en estratos homogéneos y luego se seleccionan muestras aleatorias de cada estrato. El muestreo por conglomerado se selecciona a grupos aleatorios de la población. El muestreo no probabilístico es cuando la economía limita la selección aleatoria. Se consideran restricciones económicas y de factibilidad. Y el muestreo espacial, que es utilizado, perdón, para estudiar condiciones promedio o áreas o patrones espaciales de dependencia. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es de la estadística. Bien, es una disciplina que involucra la recopilación, análisis, interpretación y representación de datos. Se deriva de las matemáticas y se divide en dos grupos principales, que son la estadística descriptiva y la inferencial. La descriptiva se enfoca en describir de manera concisa y ordenada un conjunto de datos. Incluye medidas de tendencia central, como la medida aritmética, la mediana y la moda. Luego está la estadística inferencial. Esta permite hacer conclusiones sobre una población más grande
a partir de una muestra más pequeña de datos. Implica conceptos como la población y muestra. Bien, tipos de datos estadísticos. Bien. Es una disciplina que involucra la recopilación de análisis, interpretación y presentación de datos. Se deriva de las matemáticas y se divide en dos tipos principales, que son los cualitativos y cuantitativos. El cualitativo es cuando las variables vienen dadas por atributos propios que la definen, como por ejemplo el sexo, la raza, tipo de nómina, ciudadanía, etcétera. Cuantitativo es aquellos de carácter numérico que permiten ante ellos aplicar álgebra a todos niveles para reducir, clasificar, predecir a través de las operaciones matemáticas tradicionales, desde las más elementales como suma o resta hasta integraciones en varias dimensiones. Ya, bueno, esto es la parte final de lo que es el marco teórico, que es para qué se realiza. Y en sí es para investigar un fenómeno social determinado que involucrarse, perdón, a una población extensa, como los ejemplos anteriores, y tuviese en cuenta las opciones, ideas o valoraciones de todos los miembros de dicha población. Requeriría de una inversión económica y temporal de muestra, de mesurada, perdón. Bien, los tipos de muestreo. Tendríamos los muestreos probabilísticos, que son una técnica de muestreo en donde los individuos de la población son elegidos aleatoriamente y cada uno cuenta con la misma probabilidad positiva de ser elegidos y formar parte de la muestra. Esto está recomendado para las investigaciones. Se pueden encontrar los siguientes tipos, que serían el muestreo aleatorio simple, sistemático, estratificado, por conglomerados, mixto o por etapas múltiples. Como siguiente también tuviéramos los muestreos no probabilísticos, que son una técnica de muestreo que no se realiza procedimientos al azar, sino que se basan en el juicio del investigador para realizar la selección de los elementos que pertenecerán a la muestra. No es muy representativo bajo los criterios del investigador. Entre los métodos no probabilísticos más utilizados se tuviera el muestreo por cuotas, el muestreo intencional o de conveniencia, muestreo por criterio, el muestreo de bola de nieve, muestreo por juicio y muestreo secuencial. Tuviéramos luego las diferencias entre el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. En el muestreo probabilístico tuviéramos que este es cuantitativo. Cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. La muestra se puede escoger a partir de una población estratificada. Se puede calcular el error muestral y la elección de cada unidad muestral es independiente a las demás. El muestreo no probabilístico es cualitativo. El investigador debe de conocer las características de la población. Los elementos son elegidos de acuerdo con los intereses de la investigación. No se puede calcular en esta ocasión el error muestral. También es de alto riesgo de invalidez producido por la introducción de los sesgos. Los métodos o tipos de muestreo probabilístico. Siguiente, por favor. Tuviéramos como primero el muestreo por cuotas, que este es un método no probabilístico en el que los investigadores pueden formar una muestra que involucra a individuos que representan a una población y que se eligen de acuerdo con sus rasgos o cualidades en algunos casos, en los que la velocidad de la investigación es más valiosa que la precisión de los resultados obtenidos, que se recurre en este método de muestreo. Hay dos puntos principales que un investigador debe tener en cuenta para la creación de estos precisos, que son la comprensión de todos los elementos de una población y la intención de la investigación. Las ventajas de esto es que debido a la participación de una cuota para la creación de muestras,
Este proceso de muestreo es más rápido y sencillo. Como siguiente tuviéramos el muestreo por juicio, que es una técnica de muestreo no probabilística de igual manera, en la que los miembros de la muestra se eligen solo sobre la base del conocimiento y el juicio del investigador. Su proceso implica que los investigadores seleccionen cuidadosamente a cada individuo para para que forme parte de la nuestra. Las ventajas de este es que consume un tiempo mínimo de ejecución, ya que la experiencia de los investigadores es importante y no existen otras barreras debido a las cuales la selección de una muestra resulta extremadamente conveniente. Como siguiente tuviéramos el muestreo por conveniencia, por convivencia, perdón, que es una técnica de muestreo no probabilística y no aleatoria utilizada para crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso. La disponibilidad de las personas de formar parte de la muestra en un intervalo de tiempo dado o cualquier otra especificación práctica de un elemento particular. Se utiliza cuando no existen criterios que deban considerarse para que una persona pueda ser parte de la muestra. Su ventaja es que es un método rápido para recopilar datos. Las reglas para reunir elementos o participantes para la muestra son menos complicadas en comparación a los otros métodos de investigación. Como siguiente tuviéramos el muestreo por criterio, que de este tipo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas mediante la inclusión en la muestra de sujetos supuestamente típicos. Aplica bien para sus estudios de preprueba o prueba de piloto para instrumento. El asunto crítico es la objetividad, que tanto se puede confiar en el juicio del investigador al seleccionar una muestra. Su ventaja es que se requiere de información o características muy específicas para seleccionar a la muestra y por lo tanto es mucho más confiable. Como siguiente tuviéramos el muestreo por bola de nieve. Es un tipo de muestreo no probabilístico que se utiliza cuando los participantes potenciales son difíciles de encontrar o si la muestra está limitada por un subgrupo muy pequeño de la población. En este tipo de muestreo, los participantes de una investigación reclutan a otros participantes para una prueba de estudio. Sus ventajas el proceso de investigación es corto, barato, simple y rentable. También tiene la capacidad de reclutar poblaciones ocultas y recopilar datos primarios de forma rentable. Siguiente, por favor. El muestreo secuencial se refiere a una técnica donde se elige una muestra de datos en base a su orden secuencial. Es un diseño de muestreo secuencial. Los datos se recopilan por separado en intervalos definidos de tiempo y se utiliza para actualizar progresivamente los estimados de los parámetros poblacionales. En lugar de tomar una muestra aleatoria única de una población, el muestreo secuencial implica la toma de varias muestras secuenciales, generalmente de una población dinámica. Bueno, hemos escuchado aquí atentamente a mi compañera Alison. Mi nombre es Sebastián Borja da Silva y le voy a explicar sobre métodos o tipos de muestreo probabilísticos. Existen 5 tipos de muestreo. En primer lugar está el muestreo aleatorio simple, en la que es un procedimiento en el cual todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Tiene la probabilidad igual de ser incluido en la muestra. Y su diferencia es que el muestreo aleatorio simple es el único método que garantiza que todos los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. Es decir, como que la probabilidad de que participe en ello. Y el muestreo aleatorio estratificado. Este muestreo aleatorio estratificado es un método que divide la población en subgrupos o estratos y luego selecciona una muestra aleatoria de cada estrato. Es decir, aquí no representa. Por ejemplo, si queremos realizar una encuesta sobre la satisfacción de los clientes de una empresa,
podemos dividir la población en estratos por edad, género, ubicación geográfica, etcétera. Y luego podemos seleccionar una muestra aleatoria de cada estrato para asegurar que la muestra refleje la diversidad de la población. La diferencia es que permite obtener una muestra más representativa de la población. Y el muestreo sistemático es una forma de tomar una muestra de población de manera ordenada y regular. Por ejemplo, si queremos seleccionar una muestra de 10 participantes de una población de personas, de 100 personas, podemos elegir el primer elemento al azar. Por ejemplo, la persona número 5, a partir de ahí seleccionamos cada 10. Entonces, en un total, vamos a seleccionar como a 9 de los 100. Bueno, 10 de los 100, 5, 15, 25, 35, hasta 95 de 10 en 10. La diferencia es que este muestreo sistemático puede ser menos preciso que el muestreo aleatorio. Por ejemplo, nosotros vamos a ver un cargamento que ha llegado recién a la aduana y queremos ver que sacar una muestra de que si algunos de esos componentes que han llegado, tal vez algunos sean defectuosos. Y si tomamos este muestreo sistemático, puede ser que no nos toque precisamente los defectuosos, trayendo consigo pérdidas. En este muestreo aleatorio por conglomerado, es un método de muestreo en el que se divide la población en grupos. Luego se seleccionan aleatoriamente algunos de estos conglomerados y los elementos conglomerados seleccionados se incluyen en la muestra. A diferencia, en el muestreo por conglomerado selecciona grupos de elementos, mientras que el muestreo aleatorio simple selecciona elementos individuales. Siendo esto menos preciso que la muestra aleatorio simple si es que los conglomerados no son representativos de la población. Vamos a dar un ejemplo sobre uno de esos tipos de muestreo. Entre ellos está el muestreo aleatorio simple. Vamos a aplicar un ejemplo rápido. De 120 casas diversas de una empresa de construcción para estimar la cantidad total en miles de euros que será registrada en el inventario de la construcción en proceso, se seleccionó una muestra aleatoria simple de 12 casas y se determinaron los costos acumulados en cada una de ellas. Los costos acumulados obtenidos para las 12 casas fueron los siguientes. Esto de 35.5 representaría como 35.500 euros, digamos. Y el 12 y 12 casas de las 120 casas es el 10% de ellos. Por ejemplo, para estimar los costos totales acumulados para las 120 casas y dar una estimación del error de muestreo, se la trabaja con la siguiente fórmula. Es decir, que el resultado en esta fórmula, el costo total acumulado estimado para las 120 casas será de 38.900 miles de euros. Y para dar un intervalo de confianza al 97% para este costo, saldría un resultado de 16.1233, que es donde calculamos la cuasi varianza muestral de los costos acumulados. Y la pregunta número 3, ¿cuál debería ser el tamaño de muestra óptimo para estimar dicho costo total reduciendo el error de muestra del primer apartado en un 10%? Se la trabajaría con la siguiente fórmula, que sale 16.1233, que este resultado se lo trabajaría en lo siguiente. Y la punto número 4, estimar la proporción de casas cuyo coste de construcción superan los 32.000 euros, dar una estimación de error. Esta es la fórmula para estimar la estimación del error, que es esa tipo O. Y la N, que es el tamaño de la muestra, que salió 15.611, por lo que el tamaño de la muestra óptimo del caso
es de 16 casas. O sea, 16 casas de las 120 a ver el costo promedio que se hará, que se trabajará, que se gastará en las 120 casas. Ahora, para determinar el tamaño de la muestra, antes de determinar el tamaño de la muestra, es recomendable estudiar desde el censo que se ha trabajado en cierto año en el país en donde se encuentra, por ejemplo, aquí Bolivia, que se ha trabajado en el 2012 el censo. Se tiene que estudiar esas cosas, hacer otras fórmulas matemáticas para llegar a trabajar esta fórmula, que ella sacará el tamaño de la muestra. Y si es que nosotros no tenemos el error en el tamaño de la muestra, te- pueden- existe una fórmula que es aquí presentada. De una remesa de la cual se tomó una muestra de 200 artículos, se encontró que 20 de ellos eran defectuosos con una confianza del 95%. Una vez calculado sacado determinado el error, el resultado del error lo podemos trabajar en la fórmula anterior que aquí estamos mostrando. Simplemente ya con esta fórmula reemplazar los valores. Muchas gracias por su atención.